Hay innumerables secretos enterrados bajo tierra, desde reliquias preciosas hasta guerreros sepultados vivos. Aquí están las 16 cosas más asombrosas encontradas enterradas bajo tierra. Número 16. El martillo de Londres. Un enigma arqueológico. El martillo de Londres encerrado en una roca antigua podría no parecer el artefacto más fascinante. A primera vista, sin embargo, sigue siendo un hallazgo desconcertante que sigue desconcertando. Los investigadores Max y Emma Hahn tropezaron con este peculiar artefacto en 1936, mientras caminaba por Red Creek, cerca de la comunidad de London, Texas. Se dieron cuenta de una pieza única de madera que sobresalía de una roca. La curiosidad se apoderó de ellos, lo que los llevó a sacar un martillo de hierro con mango de madera incrustado en la roca. Más tarde, un caballero llamado Carl Bow adquirió el martillo de la pareja y comenzó a examinarlo detalladamente. El martillo mide 6 pulgadas de largo con un diámetro de 1 pulgada. La composición del metal se compone principalmente de hierro, junto con trazas de cloro y azufre. A pesar de haber estado expuesto a los elementos durante potencialmente millones de años, el martillo no mostró signos de óxido, lo que generó teorías sobre técnicas metalúrgicas avanzadas, posiblemente utilizadas hace millones de años. En 1985, un informe sugirió que el martillo encerrado en la roca tenía entre 400 y 500 millones de años. Esta afirmación, sin embargo, suscitó el escepticismo de varios expertos. El origen del martillo ha sido objeto de debate desde su descubrimiento, aunque algunos expertos insisten en que el martillo pudo haber sido creado hace millones de años. Esto entra en conflicto con nuestra comprensión de la historia humana, ya que no se creía que los humanos hubieran existido tan atrás. Si bien se acepta que la roca en sí es antigua, la pregunta sigue siendo si el martillo estuvo encerrado desde el principio o se introdujo más tarde. La única forma definitiva de determinar la edad del martillo sería mediante la datación con carbono 14 del mango de madera. Sin embargo, Bow, el actual propietario del martillo, aún no ha permitido este procedimiento, dejando el misterio sin resolver. Número 15. Guerreros fueron enterrados vivos. En un espantoso ritual en enero de 2022, investigadores en China anunciaron el descubrimiento de un intrigante sitio arqueológico ubicado dentro de la ciudad de Anyang, en la provincia de Henan. Este sitio reveló las tumbas de un clan rico de 3000 años de antigüedad. El complejo, que consta de 24 tumbas, fue descubierto a menos de 2 millas del sitio arqueológico de Jingshu, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas tumbas se remontan a la dinastía Shang, que se extendió aproximadamente desde el 1600 a.C. hasta el 1046 a.C., lo que la convierte en una de las dinastías más antiguas registradas en China. El sitio incluía varios fosos que contenían carros de guerra, restos esqueléticos de caballos, artefactos de oro y bronce, y más. Entre estos hallazgos, los arqueólogos también desenterraron restos de guerreros y caballos de guerra. Tras un análisis más detallado, los expertos descubrieron un aspecto escalofriante de estas tumbas. Las tumbas pertenecían a un clan prominente lo suficientemente importante como para enterrar vivos a sus sirvientes y jinetes como parte de sus rituales funerarios. El sacrificio humano era una práctica común en muchas culturas antiguas, aunque sigue siendo inquietante descubrir pruebas tangibles de tales prácticas. Los estudiosos creen que el suicidio ritual, o el entierro en sacrificio de sirvientes y jinetes, era una costumbre durante la dinastía Shang. Este descubrimiento subraya la considerable influencia y el poder que ejercían los propietarios de carros en la antigua China. Si bien la mayoría de nosotros considera horrible la idea de ser enterrado vivo, para los plebeyos que servían a maestros de alto rango en la antigüedad, era una realidad sombría que tenían que aceptar. Este descubrimiento no solo proporciona información sobre las prácticas funerarias de la dinastía Shang, sino que también resalta las duras estructuras sociales de la antigua China, donde las vidas de los sirvientes a menudo se consideraban prescindibles. Número 14. Los antiguos misterios de los rollos del Mar Muerto. Misterios desvelados entre 1946 y 1947. Un grupo de adolescentes que cuidaban cabras y ovejas cerca del antiguo asentamiento de Qumran, en la costa noroeste del Mar Muerto, tropezaron con un descubrimiento notable. Un día, mientras exploraban la zona,
Uno de los jóvenes pastores arrojó una piedra al costado de un acantilado y se sobresaltó por el sonido de algo rompiéndose. Intrigados y confundidos, los jóvenes pastores se aventuraron en la zona y encontraron grandes tinajas de barro, trozos de cuero y pergaminos antiguos. Su descubrimiento finalmente llevó a los arqueólogos al sitio donde descubrieron miles de fragmentos de pergaminos. Estos fragmentos, una vez reunidos, comprendían entre 800 y 900 manuscritos. Desafortunadamente, antes de que los arqueólogos pudieran conseguir todos los rollos, algunos se vendieron ilegalmente y llegaron a los Estados Unidos. Los rollos del Mar Muerto contienen historias y pasajes de la Biblia que ofrecen información invaluable sobre los textos religiosos. Si bien el contenido de los pergaminos en sí no es particularmente misterioso, los orígenes de estos manuscritos siguen siendo un enigma hasta el día de hoy. Se desconoce la identidad de los autores de estos pergaminos. Entre los rollos más intrigantes se encuentra un manuscrito único conocido como rollo de cobre. A diferencia de los otros rollos, que contienen pasajes e historias bíblicas, el rollo de cobre es un antiguo mapa del tesoro. Enumera docenas de escondites de oro y plata escondidos en escondites subterráneos alrededor de Israel. Escritos en escritura hebrea y griega, los símbolos de los rollos de cobre fueron cincelados en láminas de metal, lo que aumenta su mística. Según el pergamino, hay 64 lugares que contienen estos tesoros escondidos. A pesar de décadas de búsqueda desde el descubrimiento de los pergaminos, nunca se ha encontrado ninguno de los tesoros mencionados en el pergamino de cobre. El misterio continuo de estos tesoros escondidos cautiva a historiadores y buscadores de tesoros. Número 13. Un niño de 4 años desentierra un precioso colgante. El sueño de un cazador de tesoros. A veces los descubrimientos más inesperados ocurren cuando menos los esperamos. Tal fue el caso de un joven cazador de tesoros llamado James Hyatt. A la tierna edad de 4 años, James le preguntó a su padre si podía prestarle el detector de metales de la familia. Sin anticipar mucho, se aventuraron a salir con el detector. Casi de inmediato, el sonido familiar del zumbido del detector de metales indicó que algo estaba enterrado bajo tierra. Emocionados, James y su padre comenzaron a cavar varios centímetros en la tierra. Dado su enfoque casual en la búsqueda de tesoros, no esperaban encontrar nada más que un trozo de basura. Para su sorpresa, desenterraron un relicario, predominantemente de oro, con una imagen de la Virgen María grabada en él. Los expertos estimaron que el colgante de oro data del siglo XVI, lo que le confiere un importante valor histórico y un impresionante precio de alrededor de $2 millones. Según las leyes de su país, si el colgante se vendiera, las ganancias se dividirían entre quien lo encontrara y el propietario. Este acuerdo legal garantiza que ambas partes se beneficien del descubrimiento. Para el joven James, este increíble hallazgo será sin duda un momento memorable de su infancia, una historia que apreciará y contará en los años venideros. Esta historia destaca la naturaleza inesperada de la búsqueda de tesoros y los notables descubrimientos que pueden realizar incluso los aventureros más jóvenes. También sirve como recordatorio de los tesoros históricos que aún se esconden bajo nuestros pies, esperando ser encontrados por aquellos curiosos y afortunados que los encuentren. Número 12. Antiguos descubrimientos culinarios de mantequilla. 2000 años de antigüedad nos permiten sumergirnos en otro descubrimiento increíble. Recientemente, los arqueólogos descubrieron un enorme trozo de mantequilla que se estima tiene unos 2000 años. Si bien se trata de un hallazgo fascinante, no es la mantequilla más antigua jamás descubierta. En 2013, los arqueólogos encontraron mantequilla enterrada en un pantano con una antigüedad de 5000 años. A pesar de no ser el más antiguo, el descubrimiento de la mantequilla de 2000 años fue un acontecimiento notable. Este trozo de mantequilla antigua fue descubierto accidentalmente por un cortador de césped que estaba cortando turba como combustible. No hace falta decir que el hombre quedó impactado por lo que encontró. La sorpresa no terminó ahí. El olor era igualmente asombroso. Resulta que la mantequilla antigua huele increíblemente rancia después de haber estado enterrada durante milenios. Los historiadores explican que la gente en la antigüedad usaba los pantanos como congeladores naturales de gran tamaño. Los pantanos tenían la combinación adecuada de temperatura, acidez y bajos niveles de oxígeno para preservar los alimentos, y aparentemente también los cuerpos humanos.
Curiosamente, la mantequilla de pantano de 2000 años de antigüedad todavía es, en teoría, comestible. Aunque ninguno de los investigadores se atrevió a probarlo. La idea de consumir mantequilla antigua no resulta atractiva para muchos, incluido yo mismo. Sin embargo, los métodos de conservación de los pueblos antiguos siguen fascinándonos, destacando su ingenio en el almacenamiento de alimentos. Número 11. La predicción de Dorothy. Un cuento de reencarnación. ¿Crees en la reencarnación? Lo hagas o no, la historia de Dorothy Eddy seguramente cautivará tu interés. Nacida en enero de 1904, Dorothy era una niña de ojos brillantes y llena de curiosidad. Su vida dio un giro dramático. Después de un trágico accidente, se cayó de una escalera larga y sinuosa y fue declarada muerta. Milagrosamente, horas después, la encontraron erguida e inquieta en su cama. Después de este incidente, el comportamiento de Dorothy cambió significativamente. Durante una visita familiar al Museo Británico en 1908, quedó particularmente fascinada con los artefactos egipcios. Incluso se sentó cerca de una de las momias conservadas y les rogó a sus padres que la dejaran quedarse allí, insistiendo en que quería estar con su gente. Su comportamiento, incluido arrodillarse para besar los pies de una estatua, llamó la atención de muchas personas. Después de esta visita, Dorothy comenzó a tener sueños vívidos sobre un jardín desconocido que le resultaba familiar. Cuando más tarde vio una fotografía de Egipto, específicamente el templo de Seti el Abeto, insistió en que ese era su lugar. Estos vívidos sueños y su nueva obsesión con el antiguo Egipto la llevaron a concluir que había vivido en el antiguo Egipto, en una vida pasada como sacerdotisa egipcia reencarnada. En lugar de descartar sus sueños, Dorothy se mudó a El Cairo, Egipto, donde se casó con un egipcio. A pesar del escepticismo generalizado, Dorothy permaneció imperturbable y continuó compartiendo sus visiones. Una de sus predicciones más notables fue sobre un jardín de palacio dentro del templo de Seti Dex. Cuando los arqueólogos excavaron la zona, señaló, encontraron efectivamente los restos de un magnífico jardín. El conocimiento de Dorothy sobre el antiguo Egipto, incluidos detalles desconocidos para los estudiosos de la época, le valió el respeto de los arqueólogos estadounidenses. Adoptó el nombre de Dorothy Eddy Seti. Después de mudarse a Egipto, su historia continúa intrigando y desconcertando a personas de todo el mundo, combinando elementos de misticismo y precisión histórica de una manera que desafía nuestra comprensión de la reencarnación. Número 10. Cripta de los Capuchinos. Una atracción macabra lo que científicos encontraron en la cripta de los Capuchinos en Roma, Italia, conmocionó al mundo. Ver cadáveres es parte del trabajo de los arqueólogos y científicos que examinan cadáveres para aprender sobre nuestro pasado. Sin embargo, algunos descubrimientos son tan inquietantes que desconciertan incluso a los investigadores más experimentados. La cripta de los Capuchinos es un pequeño espacio debajo de una iglesia en Roma que alberga los restos de 3.700 frailes capuchinos. En 1631, los frailes llegaron a la iglesia, trayendo consigo 300 carros llenos de frailes previamente fallecidos. Desde entonces, los restos de los miembros de la orden se guardan en la cripta. Los esqueletos más antiguos incluso fueron desarmados y usados como adornos, creando una exhibición macabra que definitivamente no es para los pusilánimes visitantes de todo el mundo que viajan a Roma para ver esta escalofriante atracción. La cripta alberga varias momias que yacen en el suelo, una visión que asustaría a la mayoría de la gente. La cripta de los Capuchinos es una mezcla única de historia y horror, que muestra la creencia de los frailes en la naturaleza transitoria de la vida. Número 9. Tumba medieval. Un trágico descubrimiento en una tumba medieval cerca de Bolonia, Italia, se descubrió un entierro inusual y conmovedor. La tumba, que data del siglo VII u VIII con TDAH, contenía los restos de una mujer embarazada que había sufrido una lesión en la cabeza. Descubierto y excavado en 2010, este lugar de enterramiento dejó a los investigadores desconcertados y entristecidos. La tumba de la mujer fue particularmente trágica debido al pequeño esqueleto encontrado entre sus piernas. Un feto. Este fenómeno, conocido como nacimiento en ataúd o extrusión fetal post-mortem, sigue siendo tema de debate entre los expertos.
El nacimiento en ataúd se produce cuando una mujer embarazada fallecida expulsa a su feto póstumamente. Normalmente, el feto sería expulsado debido a la acumulación de gases dentro del cuerpo después de la muerte. En raros relatos anecdóticos, ha habido afirmaciones de nacimientos en ataúdes vivos, aunque son muy controvertidas. Los arqueólogos determinaron que la mujer tenía aproximadamente 38 semanas de embarazo en el momento de su muerte, con la cabeza del bebé ya colocada debajo de su cavidad pélvica, lo que indica que estaba a punto de dar a luz. Normalmente, el cuello uterino de una mujer no se relaja después de la muerte, lo que sugiere que el bebé debe permanecer adentro. Sin embargo, los expertos teorizan que la acumulación de gases podría haber provocado la expulsión del feto post-mortem. Número 8. Lucy, un vistazo a la evolución humana. Más comúnmente conocida como Lucy, es una notable colección de 100 huesos fosilizados que representan el 40% del esqueleto de una hembra de Australopithecus afarensis. Lucy, que vivió hace más de 3 millones de años, es considerada una de nuestros ancestros lejanos. Por distante queremos decir que está a varios pasos evolutivos de los humanos modernos. A diferencia de nuestros ancestros más recientes, Lucy tenía una apariencia más parecida a la de un simio. Poseía brazos largos y colgantes, pero su hueso pélvico, columna, pies y piernas tenían un parecido sorprendente con los de los humanos modernos. El descubrimiento de los huesos de Lucy en 1974 en Etiopía asombró al mundo. Sus restos bien conservados proporcionaron información invaluable sobre nuestras primeras especies ancestrales, lo que permitió a los científicos comprender mejor el camino evolutivo que condujo a los humanos modernos. La existencia de Lucy ayuda a cerrar la brecha en nuestro conocimiento de la evolución humana, haciendo posible rastrear el desarrollo de rasgos y características físicas que definen a nuestra especie hoy. Número 7. Las tumbas de Notre Dame. Desentierran la historia debajo de una catedral en diciembre de 2022. Los arqueólogos revelaron un descubrimiento emocionante debajo de la icónica catedral de Notre Dame. Desenterraron 2 sarcófagos de plomo enterrados en lo profundo de los terrenos de la catedral. Al examinar el primer sarcófago, los investigadores identificaron los restos de un sumo sacerdote que había muerto en 1710. La causa de la muerte fue algo inesperada. El sacerdote llevaba una vida sedentaria, lo que finalmente contribuyó a su fallecimiento. El segundo sarcófago presentaba más misterio. Según el contexto del entierro, se especula que puede pertenecer a un noble joven y rico que vivió en el siglo XIV. Sin embargo, es posible que la identidad exacta de este individuo permanezca desconocida para siempre. El descubrimiento de estos sarcófagos ofrece una visión fascinante de la historia y la jerarquía social de quienes fueron enterrados en los terrenos de la catedral. Futuras excavaciones debajo de Notre Dame pueden descubrir aún más artefactos y restos históricos, enriqueciendo aún más nuestra comprensión de este importante sitio cultural y religioso. Número 6. Técnicas de elaboración de cerveza antiguas. 9000 años de antigüedad. ¿Tienes el coraje de probar una bebida que ha estado enterrada bajo tierra durante los últimos 9000 años? Recientemente, arqueólogos del sureste de China descubrieron un extraordinario residuo de cerveza en vasijas y heces antiguas. Se estima que estos artefactos datan del Neolítico, hace unos 9000 años. Cerca se encontraron 2 esqueletos, lo que sugiere que sus familiares habían dejado alcohol en sus tumbas como parte de un ritual en honor al difunto. Al analizar el residuo, los expertos determinaron que la antigua cerveza se elaboraba a partir de arroz fermentado, específicamente de un grano conocido como lágrimas de trabajo. A diferencia de las cervezas claras y crujientes que bebemos hoy, esta antigua bebida tenía un aspecto turbio y un sabor ligeramente dulce. El descubrimiento arroja luz sobre la importancia cultural del alcohol en los rituales antiguos y en la vida cotidiana. Los arqueólogos son optimistas acerca de encontrar más evidencia de esta antigua cerveza a medida que continúan excavando el sitio. Lo que sigue siendo desconcertante es cómo los habitantes de este asentamiento lograron producir el molde necesario para la fermentación hace 9000 años. Los científicos todavía están debatiendo si los colonos descubrieron accidentalmente el proceso de fermentación al notar que el arroz mohoso tenía un sabor más dulce, o si aprendieron la técnica de una fuente externa.
Este descubrimiento no solo proporciona información sobre las antiguas prácticas cerveceras, sino que también destaca el ingenio de las primeras sociedades humanas. Número 5. La Biblioteca de Ashurbanipal. Un antiguo tesoro escondido. Los historiadores a menudo lamentan la pérdida de la gran biblioteca de Alejandría, que se creía que albergaba innumerables manuscritos que podrían haber revelado los secretos del mundo antiguo. Su destrucción marcó una pérdida significativa para el conocimiento histórico. Sin embargo, muchos ignoran que existió otra biblioteca importante, que data de hace aproximadamente 2600 años. Esta es la Biblioteca Real de Ashurbanipal, reconocida como la primera biblioteca del mundo y la biblioteca real más antigua que se conserva. Los arqueólogos descubrieron la Biblioteca Real de Ashurbanipal durante las excavaciones en Nínive, en lo que hoy es Irak. Esta antigua biblioteca contiene más de 30 tablillas de arcilla y fragmentos inscritos en escritura cuneiforme, que abarcan una amplia gama de temas, desde registros gubernamentales hasta literatura. Ashurbanipal, que da nombre a la biblioteca, es a menudo considerado el último gran gobernante del imperio neoasirio, que reinó desde 1668 hasta 627 a.C. No es de extrañar que una biblioteca digna de un rey llevara su nombre. Nínive se enfrentó a la destrucción por un incendio alrededor del año 612 a.C., lo que provocó la quema de la mayoría de sus libros en papel. Sin embargo, las tabletas de arcilla demostraron ser resistentes, sobrevivieron a las llamas e incluso se volvieron más duras y duraderas debido al intenso calor. Como resultado, estas tablillas se encuentran entre los registros mejor conservados de más de 1000 años de historia mesopotámica. Antes del descubrimiento de la biblioteca, nuestro conocimiento de la antigua Asiria se derivaba en gran medida de la Biblia o de relatos anecdóticos. El descubrimiento de estas antiguas tablillas amplió drásticamente nuestra comprensión de la cultura mesopotámica. Hoy en día, gran parte de lo que sabemos sobre esta antigua civilización proviene de los tesoros encontrados en la biblioteca de Ashurbanipal. Número 4. Momias de Frankenstein. Misterios de rituales antiguos. Los rituales antiguos a menudo nos dejan desconcertados, y uno de esos descubrimientos en un pantano escocés de 3000 años de antigüedad ha desconcertado a los arqueólogos. Los restos de 6 individuos encontrados hace más de una década en un pueblo prehistórico en la isla sur de Uist, frente a la costa de Escocia, revelaron una sorpresa macabra. Estas momias llamadas Frankenstein estaban compuestas por partes del cuerpo de diferentes individuos. Lo que parecía ser un esqueleto femenino resultó ser una colección de huesos que no coincidían. La mandíbula, el cráneo, el brazo y la pierna pertenecían a diferentes personas y ninguno de los restos era de la misma familia. Algunos huesos incluso pertenecían a individuos que vivieron con siglos de diferencia. Por ejemplo, un esqueleto masculino es anterior a los demás en al menos un siglo, pero no fue enterrado hasta cientos de años después. Los expertos teorizan que se trataba de una práctica ritual de los primeros colonos de Escocia. Los historiadores creen que fue una forma de conectar familias a través de generaciones, creando un vínculo tangible entre antepasados y descendientes. Si bien esta práctica puede parecer noble, ciertamente sorprendió a los arqueólogos que hicieron el descubrimiento. Número 3. Niños con discapacidad enterrados como la realeza. Valoración antigua de la vida. Hace unos 34.000 años, nuestros antepasados vivían como cazadores y recolectores. La supervivencia fue un desafío y cada momento fue crítico. A pesar de esto, daban un valor significativo a sus difuntos, al igual que lo hacemos nosotros hoy. Los arqueólogos quedaron asombrados al encontrar las tumbas de 2 jóvenes en las afueras de Vladimir, Rusia. Estos niños, cuya edad se estimaba entre 10 y 12 años, fueron enterrados cabeza con cabeza en una larga tumba rodeada de una extraordinaria variedad de riquezas. El lugar de entierro contenía no menos de 10.000 cuentas de marfil de mamut, 20 brazaletes, 16 lanzas de mamut de marfil, astas de ciervo, huesos de ternera y 300 dientes de zorro. Este era un tesoro escondido, lo que indica el inmenso valor que se les otorga a estos niños. Los artefactos enterrados con ellos eran increíblemente valiosos para las personas que vivieron hace 34.000 años. Enterrar tales tesoros con el difunto significaba la gran consideración que tenían por sus familiares.
Inicialmente, los arqueólogos pensaron que se trataba de una práctica común, pero otro descubrimiento sugirió lo contrario. Cerca de allí, la tumba de un hombre de unos 40 años de edad contenía muchos menos tesoros. Solo 3.000 cuentas de mamut, algunos dientes de zorro y un colgante de piedra. Además, los dos jóvenes parecían haber nacido con discapacidades, lo que indica que nuestros antepasados no discriminaban a los que eran diferentes. Este no fue un caso aislado. Otros sitios de enterramiento del Paleolítico Superior Medio muestran prácticas similares en las que a personas con discapacidad se les daban entierros elaborados, a menudo más extravagantes que los de la gente común. Número 2. Atesora un tesoro inesperado. Eric Laws era un hombre con una misión sencilla. Había perdido su martillo y estaba decidido a recuperarlo. El 16 de noviembre de 1992, Laws partió hacia un campo en la aldea de Hodgson, cerca de Suffolk, con un detector de metales que había recibido como regalo de jubilación. Mientras exploraba el campo, su objetivo principal era localizar su herramienta perdida. Sin embargo, el detector de metales pronto detectó una señal fuerte y Laws pensó que había encontrado un gran trozo de metal. Comenzó a cavar y rápidamente se dio cuenta de que había tropezado con algo increíblemente valioso. Con solo unas pocas paladas de tierra, desenterró una mezcla de monedas de oro y plata, lo que indica que había mucho más por descubrir. Al reconocer la importancia de su hallazgo, Laws sabiamente dejó de excavar y se puso en contacto con las autoridades. Las autoridades locales contaron con la ayuda de la Sociedad Arqueológica Local y llamaron a expertos para examinar el sitio. Al día siguiente, los arqueólogos excavaron discretamente el área y transportaron cuidadosamente todo el tesoro a un lugar seguro para un examen detallado en condiciones de laboratorio. El tesoro contenía una impresionante colección de objetos de oro y plata por valor de $60.000, incluidas 15.234 monedas romanas, numerosas cucharas de plata y 200 artículos de oro. En reconocimiento a su notable descubrimiento y su decisión de preservar el tesoro intacto, el gobierno británico otorgó a Laws la asombrosa cantidad de $750.000. También lo elogiaron por su actuación responsable. Los arqueólogos que participaron en la excavación también recibieron una generosa recompensa por sus esfuerzos. Este proyecto ganó fama como el tesoro más grande y significativo descubierto en Gran Bretaña en la historia reciente. Número 1. El oro del siglo XV, una reliquia preciosa. Cuando Buffy Bailey y su marido, Ian, partieron con su detector de metales en busca de tesoros en unas tierras de cultivo cercanas a York, Inglaterra, tenían expectativas modestas. Buffy anticipó encontrar algo trivial, tal vez una marca en la oreja de una oveja o una pestaña de lata desechada. Sin embargo, el familiar pitido del detector los llevó a un descubrimiento extraordinario. Un pequeño objeto hecho de oro que pesaba menos de 1 onza y medía aproximadamente media pulgada de largo, el artefacto tenía forma de libro y databa del siglo XV. Elaborado con oro de 22 o 24 quilates, el pequeño libro presentaba representaciones de varios santos en sus páginas abiertas, incluidos San Leonardo y Santa Margarita. Los arqueólogos e historiadores creen que el libro pudo haber pertenecido a un pariente del rey Ricardo III de Inglaterra, posiblemente su esposa, Anne Neville. Se especula que llevó el artefacto consigo durante el embarazo y el parto como amuleto protector. Los expertos han estimado que el valor del libro ronda los $130 o incluso más. Sin embargo, su importancia histórica y cultural supera su valor monetario. El artefacto se remonta a una época en la que las leyes suntuarias restringían la posesión de oro a la nobleza, destacando su importancia como símbolo de estatus y privilegio. Este notable hallazgo no solo contribuye a nuestra comprensión de la artesanía medieval y la jerarquía social, sino que también enriquece la narrativa de la historia real de Inglaterra. Nos vemos en el próximo video.